Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos ya en el libro de Lucas capítulo 13 y el devocional de esta mañana consiste en poder entender el verdadero sentido de existencia de la Iglesia de Jesucristo. El verdadero sentido de existencia de nosotros como pueblo, como hijos de Dios. La verdadera razón de existir de usted y de mí como escogidos de parte de Dios para su pueblo. Dios va a enfatizar a través de las parábolas, y en este caso en el capítulo 13, a través del doctor Lucas, el arrepentimiento verdadero del corazón de la iglesia y cómo la iglesia en estos últimos tiempos de alguna forma se ha contaminado, de alguna forma la iglesia se ha pervertido, de alguna forma la iglesia, lejos de ser un servicio activo por amor y por pasión a la obra del Señor, se ha convertido en una iglesia llena de religiosidad. Sí, esto pasa y lo vamos a ver a través de la palabra, y a través de la palabra vamos a en esta mañana hacer una autocrítica, un autoanálisis de usted y de mi persona como hijos de Dios. Vamos a hacer una autocrítica y un autoanálisis de cómo estamos nosotros como iglesia. Eso va a decir la palabra del Señor en esta mañana. Bien, dice las Escrituras en el capítulo 13, versículo 1, cuyo título dice: arrepentíos o pecaréis, o pereceréis, arrepentidos o pereceréis. Es enfático, es determinante el título de este capítulo. El arrepentimiento, o nos arrepentimos o perecemos. ¿Está hablando a la gente inconversa? No. Está hablando a la iglesia de Jesucristo. Está hablando a usted y a mí. Está hablando a nuestra iglesia. Bueno, aquí va a hablar, para resumir, porque es varias parábolas que toca exponer. Vamos a ir un poco cogiendo el fundamento principal de cada parábola. Habla el capítulo 13, versículo 1, de dos acontecimientos que traen una tragedia. Una, voluntariamente, cuando son asesinados un grupo de creyentes, de levitas probablemente, que venían a reclamar una ofrenda que había solicitado el imperio para su beneficio, y fueron matados, fueron muertos. Y otro, un acontecimiento de carácter natural. Habla de que cayó la torre de Siloé, o sea, hubo un derrumbe o algo muy parecido, y eso no lo vamos a detallar. Lo importante es que en ambas situaciones, tanto estos hombres, en ambos casos, creyentes, murieron, uno por circunstancias que fueron atacados, dos por un acontecimiento natural de un desastre, de un derrumbe, y mató a las personas. ¿Qué dijo la iglesia? ¿Qué murmuró la iglesia del Señor? Dijeron: ellos tuvieron pecado, ellos murieron porque seguramente no estaban a cuentas con el Señor, ellos perecieron porque qué cosas habrían estado haciendo, por eso es que Dios los disciplinó y murieron. Es posible, no está tan mala la descripción o el concepto o la afirmación, pero ni usted ni yo somos jueces, para empezar. Ni usted ni yo somos Dios para poder entender el real significado de los acontecimientos. Y ahí está la religiosidad, el que se sienta en su lugar cómodo, donde predica, donde enseña, el buen maestro, el buen evangelista, el buen profeta, el buen predicador, y juzga al pueblo, juzga a la iglesia. Eso es religión. En ambos casos ellos dijeron o murmuraron
en su corazón o en palabra, no lo especifica las escrituras o el acontecimiento murmuraron y dijeron, seguramente tuvieron pecado. Y Dios les exhorta a través de Jesucristo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice Jesucristo. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Le está comparando a los que murieron con el que está criticando. Si no se arrepiente, verdaderamente ambos morirán igualmente. Igual, cuando acontece este acontecimiento, valga la redundancia, de desastre natural, y le dice: ¿pensáis que estos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? La misma respuesta: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dejen ustedes la religiosidad, dejen la crítica, hagan más bien una autocrítica, un autoanálisis, cómo está el corazón suyo antes de poder hablar y ser presurosos a juzgar. La gente puede fenecer, morir por un acontecimiento natural. La muerte es natural, a veces inesperada, a veces de momento, o tal vez por una enfermedad. Este cuerpo se va a enfermar, este cuerpo físico se va a deteriorar. Nosotros no podemos, por tal razón, como yo he escuchado, es decir, está enfermo porque pecado acarrea en su corazón. Le pasó esto porque pecado hay en su vida. Y esto no necesariamente es así. Entonces tenemos que tener un corazón juicioso antes de poder hablar y criticar. Esa es la crítica y la exhortación de parte de Dios a la iglesia. Lo otro, dice la parábola de la higuera estéril. Nosotros ya hemos conocido, hemos escuchado mucho acerca de la parábola del viñedo, la higuera estéril. Aquí hace una referencia nuevamente, pero bajo el concepto de crítica constructiva a la iglesia, arrepentirse y volver a su naturaleza real para la cual fue creada. Dice también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar el fruto de ella y no la halló. Está hablando del dueño de la viña. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo. Córtala, porque inutiliza también la tierra. No da frutos, entonces córtala, quémala, servirá para algo, para leña. Esto lo hemos escuchado. Está acá hablando de 3 personajes. 1, el dueño de la viña, que es Dios. 2, la viña, que representa la iglesia de Jesucristo, representa a usted y a mí como hijos y miembros de una iglesia que debemos, nosotros ya lo hemos escuchado, llevar muchos frutos y en abundancia, inclusive dice la Biblia. Pero en este caso no lo especifica, solo va al punto que debe ser cortado y quemado. Entonces, dice, respondiendo, le dijo: ¿quién? El viñador. El viñador viene a ser el que cuida la grey, es Jesucristo. Le dijo, en otras palabras, Jesucristo al Padre. Respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, bueno, ya la cortarás. Acá podemos ver la naturaleza del corazón de Jesucristo, de decir: no los mates, no lo desarraigues, no traigas castigo a la iglesia porque no da frutos. Déjala un año más para que yo pueda cuidar, abonar, hablar a la iglesia para que se arrepienta y dé frutos para la cual fue creada y existe. Acá hay otra enseñanza más que yo estaba denotando. Aquí dice: hace 3 años que vengo. El Padre, cuando envió a Jesucristo, ciertamente él vivió más de 30 años, pero los últimos 3 años le fue suficiente a Jesucristo poder cumplir
la misión a la cual él fue creado, diseñado y llevado a la tierra. 3 años fue el ministerio de Jesucristo. Por eso que Dios aquí, y esto es una presunción o afirmación con mucho temor de mi parte, Dios le dice, si yo te envié a ti, Jesucristo, tú siendo 100% hombre, tal cual como es usted, como es yo, como es la iglesia al cual representamos, y no ha dado fruto, y no ha prosperado, y no ha crecido, y bueno, córtala. Pero Jesucristo, en su corazón de amor a su iglesia, porque a él le costó el sacrificio de la cruz, dice, déjala un año más, que yo veré la forma de concientizar, la forma de sensibilizar, la forma de trabajar en el corazón de ellos, primeramente arrepentimiento, porque ¿qué son las cosas que no nos llevan a dar frutos, iglesia? Es la soberbia, el orgullo, el mucho conocimiento, la religiosidad, el caer en pragmatismos, estructuras que nosotros creamos dentro de la iglesia. Y hemos dicho en otras ocasiones, la iglesia está para evangelizar, para hablar, para albergar, dar y proveer al que necesita. ¿Quiénes son los necesitados? Son la gente que difícilmente va a conocer de Jesucristo, el drogadicto, la prostituta, el alcohólico, el delincuente, el loco. A toda esa gente deberíamos, y no hay ministerios creados por la iglesia que tengan este tipo de servicio. O sea, nos hemos nosotros como iglesia cerrado en una estructura y solamente queremos trabajar a los que nos conviene trabajar. Pero la palabra de Dios es clara, el dar frutos y en abundancia, dice las Escrituras. Tenemos que ser una iglesia activa de dar y predicar y proveer al necesitado. Para eso es la iglesia. Para eso nació la iglesia de Jesucristo y extender el evangelio de Jesucristo al arrepentimiento, como hemos visto en la parábola anterior. Es muy importante llevar al pueblo de Dios, llevar a los discípulos al verdadero arrepentimiento. Pero para eso nosotros debemos dar frutos de arrepentimiento verdadero cada día con nuestras vidas y no ser el hombre o la mujer de Dios que nunca peca, que nunca comete errores, que nunca hace nada malo y todo es justificable o todo es escondido. No, la iglesia del Señor tiene que estar siempre arrepintiéndose y buscando el rostro del Señor, doblando rodillas y haciendo la labor al cual fuimos diseñados, dar frutos. Y aquí Dios exhorta y es más, determina cortarla, pero Jesucristo ya dice, por favor, dale una oportunidad más. Bien, seguimos avanzando para no extendernos. Luego habla de la mujer sana en el día de reposo. Esto lo hemos visto también en otros evangelios. Dice aquí, cuando Jesús la vio a esta mujer encorvada, que tenía ya años así, habla de creo 18 años, estando así, cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso sus manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba al Señor. Eso es, que esta persona glorifique al Señor. Acá hay otro tema que lo vamos a ver después, que en otras ocasiones yo también lo he mencionado, no es la prosperidad económica, no es los milagros, los prodigios, no es la sanación propiamente dicha, es el arrepentimiento y como consecuente del arrepentimiento es alabar el nombre de Jesucristo. A veces nosotros nos enfocamos, tenemos los dones dados por el Señor, son ejecutados en el nombre del Señor, son sanos, son libres, oh milagro, la gente aplaude, se maravilla y ahí queda el asunto. No, es el milagro, dije yo, es solamente un pretexto para llevar al individuo al arrepentimiento y como consecuente del arrepentimiento glorificar el nombre de Jesucristo. Pero la iglesia se ha detenido en solamente en el milagro, en el milagro, en la sanidad, en lo sobrenatural de Jesucristo o de Dios, y nos engrosamos, nos sentimos bien, y eso no es, eso es religiosidad, y Dios no establece así.
su reino. Bien, más adelante habla acerca de la parábola de la semilla de la mostaza. Muchos hemos visto de otra forma esta parábola que según lo que dice, crece, da árboles, da frutos, no dice de frutos, ojo, de hojas frondosas, y que sobre encima de estas hojas, de este árbol frondoso, se paran los pajarillos y hacen sus necesidades. Eso es lo que dice aquí en estos dos versículos. ¿A qué es semejante? Le preguntan el reino de Dios y con qué lo compararé. Ojo, estamos enfocando, es una exhortación, dije al inicio, a la iglesia que se ha corrompido, a la iglesia que ha desmerecido su propósito, se ha desviado del propósito real al cual fue diseñada y creada. Bajo ese concepto, enfoquémonos en lo que dice la parábola de la semilla de mostaza. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, creció y se hizo un árbol gigante. No dice frutos, creció y se hizo un árbol grande, frondoso, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que a veces nosotros nos preocupamos en el crecimiento de la iglesia, nos enfocamos en las ofrendas, en los diezmos, y eso es la razón que la iglesia crezca y prospere y sea una iglesia grande, pero sin frutos. Acá no habla de frutos. Ahora, si vamos al contexto cronológico, natural, de la evolución o crecimiento del árbol de la semilla de mostaza, esta debe crecer dando frutos, aproximadamente 1 año y medio a 2 años, 3 años máximo, y da frutos, y ahí uno va sacando los frutos, cortándola. No conozco mucho de agricultura, podándola y que tenga forma para que de esta manera siga dando frutos. Pero cuando es estéril, crece más de lo necesario porque no hay frutos, crece y crece. ¿Y qué pasa? Los pajarillos hacen sus necesidades en ella, sin frutos, perdiendo el sentido del árbol de mostaza para el cual fue diseñado. Un pajarillo no se pararían en ellos. Nunca hemos visto que un pajarillo se pare en un árbol de 1,50 m. Es imposible porque el pajarillo ve vulnerable su integridad y no va a hacer ahí sus nidos ni tampoco sus necesidades. Entonces vemos que una forma interpretativa de cómo la iglesia se ha preocupado en crecer, pero sin sentido y sin frutos. Eso es la parábola de la semilla de la mostaza. Luego habla de la levadura. La levadura, iglesia, es un simbolismo siempre de contaminación. Lo vamos a ver en muchas parábolas, la levadura, y símbolo también del pecado. Y aquí dice la parábola de la levadura, otra comparación que hace Jesucristo de la iglesia corrompida, que hoy podemos ver en algunas iglesias. Yo pienso que en nuestra iglesia no estamos en un proceso de crecimiento, de formación, pero es importante tener en cuenta esta advertencia. Dice, y volvió a insistir o a preguntar, entonces, ¿a qué también compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, dice Jesucristo, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, podrido, descompuesto. La harina es un símbolo también de alimento, porque con ella se hace el pan. La harina es un símbolo de prosperidad en el sentido de provisión. No, a veces hablar de prosperidad ya mucho se ha desvirtuado esta palabra, pero dice que la mujer escondió con harina hasta que se fermentó y no fue útil más. Entonces, así también hacemos nosotros con los dones y talentos que Dios nos ha dado para
fructificarlas, para dar frutos, pero la escondemos y se putrefacta. Ese es también otro ejemplo que Jesucristo da de la iglesia corrompida. Más adelante, vamos a avanzar rápido, habla acerca de la puerta estrecha, la puerta grande, la puerta estrecha. Dice, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, no te preocupes si son pocos o muchos, solamente tú, en el 24. Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y ya no podrán. ¿Qué está hablando? En el día del juicio. Después de que el padre de familia, o Dios, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Tremenda esta palabra. Y si esto le parece fuerte, vaya usted a Mateo 7:22. Pero vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Dice, entonces comenzaréis a decir ustedes, iglesia, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartado de mí, vosotros hacedores de maldad. Mateo 7:22 va a decir, ¿no nosotros acaso no fuimos profetas? Profetizamos en tu nombre y fueron hechas las cosas. Hicimos sanidades y fueron sanados. Hicimos milagros y los milagros se produjeron en tu nombre, Jesús. Y él les va a decir, apartaos de mí, hombres y mujeres de maldad, no los conozco. ¿Se da cuenta? Esta es la conclusión de lo expuesto. No es el milagro, no es la sanidad, es el arrepentimiento y como consecuente llevar al individuo a alabar al Señor. Y cuando hay un arrepentimiento, ¿cómo es, iglesia? Uno se busca congraciarse, intimar, relacionarse, hacer las cosas bien, como decimos en el argot criollo, escobita nueva barre perfectamente bien. Así debemos tener la actitud día a día. Sea que usted tenga 5 años, tenga 20 años, sea maestro, pastor, evangelista, qué sé yo. Siempre la humildad, el arrepentimiento y buscar glorificar el nombre de Jesucristo. Y así también los que están detrás de nosotros. Y aquí dice que hay postreros que serán primeros y los primeros serán los postreros. O sea, no se sienta usted seguro, autoanalícese, dije yo, haga una autocrítica de cómo está su relación con Dios, cómo está en su corazón. Luego hay lamentos sobre Jerusalén, le dicen que sal de aquí, Jesucristo, porque vas a ser ejecutado, hay la murmuración de tu captura, etcétera, etcétera. Él dice que yo echo fuera demonios, hago curaciones, hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera en Jerusalén. Es decir, yo puedo decir, no es necesario que yo huya, tú me dices que me escape, yo soy el Hijo de Dios. Yo tendría la autoridad, la potestad de mi boca exterminarlos a todos, pero no, yo he venido a cumplir una misión por amor a mi pueblo, por amor a mi creación. Voy a ser azotado, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesucristo, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando de su venida. Bien, iglesia, me he excedido siempre en el tiempo, las disculpas del caso, pero que mi intención es que pueda siempre ser grabada la palabra, exhortada la palabra en nosotros, reflexionada y meditada, y sobre todo entender el sentido de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Bien, que Dios les bendiga,
Que tengan un precioso día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.